Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy les traigo un vídeo que honestamente me tiene completamente fascinada. Y sé que a ustedes, mis queridos seguidores, les va a encantar. Ya saben que en este rincón digital nos apasiona el mundo de las series turcas, los actores, la farándula, y bueno, todo lo que brilla con la magia de Turquía y el espectáculo. Y hoy prepárense, porque nos adentraremos en la vida de una de las parejas más queridas y admiradas de la pantalla chica y más allá, Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Por qué tanta expectativa? Pues porque como ya se ha filtrado en los medios y se rumorea en los corrillos de la farándula turca, hay una nueva regla entre ellos. Sí, así como lo escuchan. Una regla que ha sorprendido a muchos, incluso a mí, que estoy siempre al tanto de las últimas novedades. Y como siempre les voy a contar todo, absolutamente todo con lujo de detalles, para que no se pierdan ni un solo matiz de esta historia. Vamos a analizar esta nueva dinámica en su relación, cómo ha surgido, cuáles son sus posibles motivaciones, por qué es importante y cómo podría afectar a sus futuros proyectos profesionales, a su vida personal, y a la percepción que el público tiene de ellos. Así que si son fans incondicionales de Serkan y Özge, si se derriten con cada foto y cada gesto de esta pareja, o si simplemente les fascina el chismecito de las celebridades, este es el vídeo perfecto para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en el análisis más jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo, desde los últimos rumores hasta las entrevistas más exclusivas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la noticia bomba. *** Un vistazo a la pareja dorada, Serkan y Özge ***. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a esta pareja de ensueño. Serkan Ayolu es un actor turco que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo con su talento, su carisma y su indiscutible atractivo. Lo hemos visto brillar en series como Amar es Primavera, donde el destino, la magia y la química innegable lo cruzaron con Özge, y en Ayatnak, donde demostró una vez más su versatilidad. Su mirada cautivadora, su sonrisa encantadora y su habilidad para interpretar personajes complejos y emotivos lo han convertido en uno de los actores más solicitados y queridos de Turquía. Özge Gürel, por su parte, también es una actriz talentosísima, conocida por su belleza, su energía arrolladora y por su papel protagónico en Amar es Primavera. Es imposible olvidar la chispa que compartía con Serkan en la pantalla, una chispa que trascendió la ficción y que conquistó a todos sus seguidores. Además de su papel en Amar es Primavera, Özge ha demostrado su versatilidad y su capacidad de reinventarse en series como Dolunay, donde compartió pantalla con Can Yaman, y en Bay J, donde cautivó a la audiencia con su interpretación. Su capacidad para transmitir emociones, su carisma natural y su talento innato la han convertido en una de las actrices más importantes de su generación. Estos dos tortolitos, que encontraron el amor en el set de Amar es Primavera, han construido una relación sólida y duradera. Aunque siempre han sido discretos y han preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, no han dudado en compartir su amor con el mundo. Han protagonizado portadas de revistas juntos, han asistido a eventos en pareja, y han compartido fotos y vídeos en redes sociales que demuestran lo enamorados y cómplices que son. Son una de las parejas más estables, admiradas y adorables del mundo de las series turcas. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y apoyo mutuo, y han demostrado una y otra vez que están el uno para el otro en las buenas y en las malas. *** La nueva regla, un pacto de transparencia y comunicación ***. Y es precisamente esta estabilidad, este amor incondicional y la complicidad que los caracteriza lo que hace que la noticia de esta nueva regla sea aún más interesante. Según fuentes cercanas a la pareja y algunas declaraciones que han trascendido en medios turcos, Serkan y Özge han decidido establecer una nueva dinámica en su relación, una dinámica que podríamos denominar la regla de la comunicación abierta o el pacto de la transparencia profesional. ¿Y en qué consiste esta regla? Pues bien, en esencia, se trata de un acuerdo de transparencia total y absoluta en cuanto a sus proyectos profesionales. Antes de aceptar cualquier trabajo, ya sea una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, o cualquier otro tipo de proyecto, ambos se comprometen a hablarlo y discutirlo en profundidad con el otro. No solo eso, sino que también, al parecer, se han propuesto estar al tanto de los guiones de los CEO.
tratos de los plazos de rodaje y hasta de las posibles parejas actorales que cada uno tenga en sus proyectos. Es decir, un control y una implicación más allá de la simple consulta. Esto, a primera vista, podría parecer una medida bastante común entre parejas que comparten la misma profesión, ¿verdad? Sin embargo, lo interesante es que esta regla, según se rumorea, va mucho más allá de la simple consulta informal. Implica una participación activa, un involucramiento profundo y un intercambio constante en las decisiones profesionales del otro. Por ejemplo, imaginemos que a Serkan le ofrecen un papel protagónico en una nueva serie. Según esta regla, Serkan no solo informaría a Ozge sobre la oferta, sino que también le mostraría el guión, le contaría sobre el equipo de producción, sobre el director, sobre los otros actores involucrados y le pediría su opinión sincera. Y si Ozge no estuviera del todo convencida con el guión, con la productora, o con cualquier otro aspecto del proyecto, Serkan, supuestamente, tomaría muy en serio la opinión de Ozge, e incluso podría llegar a rechazar el papel si ella no se sintiera completamente cómoda con la situación. Lo mismo sucedería con Ozge. Si a ella le ofrecieran un proyecto, Serkan tendría la misma participación y la misma influencia en la decisión final. ***, ¿por qué esta nueva regla? Las posibles motivaciones ***. ¿Qué motivó a Serkan y Ozge a establecer esta nueva regla? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta decisión? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, existen varias teorías, cada una con su grado de veracidad y especulación. Proteger la relación Algunos creen que esta regla es una manera de proteger su relación de posibles celos, malentendidos y tensiones innecesarias que podrían surgir en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo. Trabajar en la misma industria puede ser complicado. Las largas horas de rodaje, las escenas románticas con otros actores, la exposición mediática a las tentaciones, todo esto puede generar inseguridades y conflictos. La regla de la comunicación abierta, en este sentido, sería una especie de escudo protector, una forma de garantizar que ambos estén al tanto de todo, que confíen el uno en el otro y que no haya espacio para la duda ni la especulación. Apoyo mutuo en las carreras Otros argumentan que esta regla es una forma de apoyarse mutuamente en sus carreras, de ser cómplices y de asegurarse de que ambos estén felices y satisfechos con sus proyectos. Al compartir las decisiones profesionales, se asegura que ambos se sientan valorados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Además, al leer los guiones, al conocer a los equipos de producción y al analizar los contratos, podrían ofrecerse consejos y perspectivas valiosas que podrían ayudar a cada uno a tomar mejores decisiones y a elegir los proyectos más adecuados para sus carreras. Unión y complicidad No descartemos tampoco el simple hecho de que, al ser una pareja tan unida, tan enamorada y tan cómplice, deseen compartir cada aspecto de sus vidas, incluyendo el ámbito profesional. Para ellos, la regla de la comunicación abierta podría ser una forma de fortalecer aún más su vínculo, de crear una mayor conexión emocional y de demostrarse el uno al otro que son un equipo en todos los sentidos. Para Serkan y Ozge, el trabajo es también una parte importante de sus vidas y compartirlo con su pareja es una forma de demostrar amor y apoyo. La búsqueda de la perfección podría ser que esta nueva regla surgiera de la necesidad de alcanzar la perfección en sus carreras y también en su relación. Estar siempre presente en el proyecto del otro podría ayudar a que ambos actores se sientan más seguros y motivados. Además, tener la opinión de la persona que amas y confías, en ciertos casos, podría ayudarte a tomar las decisiones correctas para el futuro. El miedo a la separación En el mundo del espectáculo, las separaciones son comunes y pueden llegar a ocurrir por múltiples motivos. Tal vez, esta nueva regla es una forma de evitar que la distancia se interponga en la relación, ya que los dos se verán involucrados en la vida profesional del otro. Sea cual sea el motivo o la combinación de ellos, lo cierto es que esta nueva regla ha generado mucha expectación y controversia en Turquía y en las comunidades de fans de todo el mundo. Reacciones encontradas, beneficio o perjuicio, La reacción del público ante esta nueva regla ha sido, como era de esperar, diversa y polarizada. Los defensores Por un lado, hay quienes aplauden esta iniciativa y ven en ella una muestra de amor, de confianza, de respeto mutuo y de madurez. Consideran que es una decisión romántica, sensata e incluso inspiradora, que demuestra lo fuerte y sólido que es su vínculo.
Para estos seguidores, la regla de la comunicación abierta es una señal de que Serkan y Özge están comprometidos el uno con el otro, que priorizan su relación por encima de todo y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para protegerla y fortalecerla. Ven en ellos un ejemplo a seguir, una pareja que ha encontrado la fórmula para combinar el éxito profesional con la felicidad personal. Asterisco 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 Los críticos asterisco asterisco Sin embargo, también hay quienes critican esta regla. Argumentan que podría limitar la libertad creativa de ambos actores, y que podría llegar a afectar negativamente sus carreras profesionales. Algunos se preguntan si esta dinámica no podría generar conflictos y tensiones en el futuro, sobre todo si no están de acuerdo en algo relacionado con un proyecto. Imaginan escenarios donde Serkan o Özge podrían perderse grandes oportunidades laborales por el simple hecho de que el otro no está completamente de acuerdo con el proyecto. Para estos detractores, la regla de la comunicación abierta podría ser un arma de doble filo, que podría perjudicar más que beneficiar a ambos actores. Asterisco 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 La opinión moderada asterisco asterisco En el medio, se encuentran aquellos que prefieren esperar y ver cómo funciona esta regla en la práctica antes de emitir un juicio definitivo. Consideran que todo dependerá de la forma en que Serkan y Özge logren encontrar un equilibrio entre el apoyo mutuo y la libertad creativa. Para ellos, la comunicación y la confianza son fundamentales en cualquier relación, y más aún en una pareja que comparte la misma profesión. Sin embargo, también reconocen que es importante que cada uno tenga la posibilidad de desarrollar su carrera de forma independiente y de tomar sus propias decisiones profesionales, sin sentirse cohibidos o limitados por las opiniones del otro. Asterisco asterisco ¿Qué opino yo? Un análisis personal asterisco asterisco. ¿Y qué opino yo? Pues como siempre, mi opinión se basa en un análisis ponderado y en la búsqueda del equilibrio. Creo que todo depende de cómo se implemente esta regla en la práctica, de la madurez, del respeto mutuo y de la capacidad de negociación de Serkan y Özge. Si logran encontrar un equilibrio entre el apoyo mutuo y la libertad creativa, si respetan las decisiones del otro y si son capaces de resolver los posibles conflictos de forma constructiva, creo que esta nueva dinámica podría ser beneficiosa para ambos. La comunicación, la confianza y el apoyo son fundamentales en cualquier relación, y más aún en una pareja que comparte la misma profesión. La regla de la comunicación abierta podría fortalecer su vínculo, evitar malentendidos, y ayudarlos a tomar mejores decisiones profesionales. Sin embargo, también es importante que cada uno tenga la libertad de elegir sus propios proyectos, de desarrollar su propia carrera y de tomar sus propias decisiones, sin sentirse cohibidos o limitados por las opiniones del otro. El arte y la creatividad requieren libertad, experimentación y riesgo, y es fundamental que Serkan y Özge no permitan que esta regla limite su potencial creativo. En definitiva, la clave del éxito de esta nueva regla estará en la capacidad de Serkan y Özge para encontrar un equilibrio entre el amor, la confianza, el apoyo y la libertad creativa. Asterisco asterisco El público habla, reacciones en las redes sociales asterisco asterisco. Como era de esperar, las redes sociales se han inundado de comentarios y opiniones sobre esta nueva regla. Asterisco 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 El apoyo incondicional asterisco asterisco En general, los fans de Serkan y Özge han mostrado mucho apoyo a la pareja, y han expresado su admiración por su amor, su compromiso y su complicidad. Muchos han comentado en redes sociales que les parece una decisión muy romántica y admirable, y que están seguros de que esta nueva regla fortalecerá aún más su relación. Han elogiado la transparencia, la confianza y el respeto mutuo que demuestran Serkan y Özge, y han expresado su deseo de que su relación siga siendo un ejemplo para otras parejas. Asterisco 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 Las preocupaciones asterisco asterisco Por otro lado, también ha habido algunos comentarios negativos, por parte de aquellos que creen que esta regla podría ser perjudicial para sus carreras profesionales. Algunos han expresado su preocupación porque esta dinámica pueda limitar las opciones de trabajo de ambos actores, y que puedan perderse grandes oportunidades. Han manifestado su temor a que esta regla pueda generar conflictos y tensiones en el futuro, y a que pueda afectar negativamente su libertad creativa. Asterisco 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 Las expectativas asterisco asterisco Los fans de Serkan y Özge también se han mostrado expectantes ante el futuro, preguntándose cómo esta nueva regla influirá en sus próximos proyectos. Muchos esperan que los actores continúen demostrando su talento y su profesionalismo, y que sigan siendo felices y exitosos en sus carreras y en su vida personal. Asterisco asterisco El futuro, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Es difícil predecir el futuro con exactitud,
Pero una cosa es segura, estaremos pendientes de los próximos pasos de Serkan y Özge. Seguiremos de cerca sus proyectos profesionales y analizaremos cómo esta nueva regla afecta sus decisiones, su trabajo y sus interacciones con otros actores. Es muy probable que en el futuro veamos cómo esta nueva dinámica influye en la elección de sus roles, en la participación de campañas publicitarias y en sus interacciones con otros actores. Quizás veamos a Serkan rechazar un papel porque Özge no está de acuerdo, o a Özge aceptar un proyecto porque Serkan la ha animado. Es posible que veamos cómo esta regla genera nuevas oportunidades, o cómo plantea desafíos inesperados. Ya sea para bien o para mal, es innegable que esta regla marcará un antes y un después en la carrera de ambos y en su relación como pareja. Y no nos olvidemos de otro detalle importante, esta regla también podría influir en sus posibles proyectos en conjunto. ¿Se imaginan a Serkan y Özge protagonizando una nueva serie juntos? Con esta nueva dinámica, las posibilidades son aún mayores, ya que ambos tendrían que estar de acuerdo en el proyecto. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. *** En conclusión, un resumen detallado ***. En resumen, hemos hablado sobre la nueva regla que han establecido Serkan Ayolu y Özge Gürel en su relación, la regla de la comunicación abierta en sus proyectos profesionales. Hemos analizado en qué consiste, por qué es importante, y cómo podría afectar sus carreras y su relación. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de esta decisión, hemos analizado las reacciones del público y hemos especulado sobre lo que podría pasar en el futuro. Hemos visto que esta regla implica una transparencia total en cuanto a sus proyectos profesionales, una participación activa en las decisiones del otro y un compromiso de comunicación y apoyo mutuo. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de esta decisión: proteger la relación, apoyarse en las carreras, reforzar la unión y la complicidad. Hemos explorado las reacciones diversas del público, desde el apoyo incondicional hasta las preocupaciones y las expectativas. Y hemos especulado sobre las posibles consecuencias de esta regla en el futuro, tanto en sus carreras como en su relación. *** Mi opinión final ***. Como siempre les recuerdo que el amor y el respeto mutuo son la base de cualquier relación exitosa, y que la comunicación es la clave para superar cualquier obstáculo. Espero que esta nueva regla funcione para Serkan y Özge, y que les permita seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente. Gracias por ver, ***. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que este tema es súper interesante y que nos tiene a todos muy expectantes. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva regla? ¿Creen que es una buena idea? ¿O creen que podría ser perjudicial? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué esperan ustedes de esta pareja en el futuro? ¿Les gustaría verlos protagonizar juntos una nueva serie? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, dar me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!